Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el programa para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital. El gobierno nacional alista un cambio muy profundo a la manera y al fondo de lo que es hoy la asignación de las licencias de conducción para motos y carros en el país. Se va a presentar un proyecto para darle un revolcón, porque se ha detectado que la asignación de licencias de conducción para carros y para motos requiere una reingeniería para garantizar la seguridad vial en el país. ¿En qué consiste este proyecto que alista el gobierno? Se lo vamos a explicar esta noche aquí en Opina Bogotá, donde estamos con Luis Felipe Lota, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también nos va a contar sobre cómo va el país en una tarea pendiente para todos los colombianos, que debemos tomar conciencia sobre la importancia de conducir bien, de respetar las señales de tránsito. Y vamos a hablar con él sobre las cifras de accidentalidad vial en nuestro país. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá. Todos somos actores viales, ustedes que nos ven, nosotros, bien sea como peatones, que entre otras es uno de los actores más vulnerables dentro de esta dinámica de la seguridad vial, pero también cuando somos conductores, cuando manejamos un vehículo, cuando estamos en una bicicleta o quienes manejan motos. Todos somos actores viales y debemos tener una enorme responsabilidad en las vías, porque al fin y al cabo esto se ha convertido en una situación muy compleja, muy dolorosa para alrededor de 40.000 familias cada año que ven cómo sus seres queridos resultan lesionados, o para casi 7.000, Yesid, que ven cómo fallecen sus seres queridos, cómo se dejan la vida en las vías del país. Por lo tanto, se requiere una enorme responsabilidad. No solo es un tema del Estado, del gobierno de turno, de las autoridades, de las secretarías de movilidad. Es una labor de todos y todos debemos comprometernos para salvar las vidas en las vías, y eso claramente requiere una serie de medidas como esa que usted plantea, que se regule de una mejor manera, si es que cabe, el tema de las licencias de conducir. El doctor Luis Felipe Lota es ingeniero civil con maestría en transporte de la Universidad Nacional. Doctor Luis Felipe Lota, bienvenido a Opina Bogotá, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por invitarnos a hablar esta noche. Bueno, ¿en qué consiste el cambio en las licencias de conducción para carros y motos que está pensando el gobierno? ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Qué se busca? ¿Cuáles son las principales características de este ajuste que se piensa hacer, doctor Lota? Bueno, como usted lo decía en hace un momento, hay que decir que en el país, infortunadamente, la gente está falleciendo por temas de siniestralidad vial. Pero cuando uno empieza a mirar el resultado de quién está falleciendo, encuentra como varios factores en común. Entonces encuentra, por ejemplo, que los peatones y los ciclistas fallecen en edades adultas, después de los 45, 50 años. Son personas que tienen una flexibilidad diferente, que salen a caminar y a montar bicicleta o en las noches o los sábados y los domingos en las mañanas, y ahí estamos teniendo unos fallecimientos. Pero usted mira qué pasa con los motociclistas y con los de los vehículos individuales, o en cuál es el rango en donde mueren. Y mueren en edades productivas, en primer lugar, los motociclistas y los conductores de vehículos entre los 20 y los 35 años, 40 años máximo. Pero además uno encuentra que alrededor del 38% de los motociclistas que fallecieron el año pasado lo hicieron con una licencia de conducción de 3 o menos años de expedición. O sea, son conductores novatos. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué estamos haciendo desde la agencia? ¿Y qué nos dice el Plan Nacional de Desarrollo? Hay que formular un nuevo esquema de licenciamiento y una nueva metodología para licenciarlos. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, hay que generar una nueva malla curricular, una malla que me forme para los problemas que estamos teniendo hoy. La malla que tenemos requiere una reformulación y un repensar para tener la claridad de lo que está pasando. Pero en segundo, tener un esquema independiente de evaluación. Hoy la evaluación la hace la misma escuela de conducción que forma, y eso no necesariamente es malo si la escuela de conducción tiene todo un mecanismo de gestión de calidad y demás, pero no necesariamente en todo el país sucede de esta manera. Entonces queremos trabajar en un esquema de independencia en la evaluación para saber y determinar de manera clara las personas que se presentan a un curso de conducción, cuando terminan el curso, que realmente sepan. Pero adicionalmente es algo más grave aún, es saber que la licencia en muchas ocasiones la gente no la aporta. Y en el puente que acabo de pasar este fin de semana, la Policía Nacional encontró casi 1.300 personas en la calle sin licencia de conducción. Entonces tenemos que hacer más duro, más riguroso el tema de la licencia, que realmente la gente
sienta que tiene que tener una licencia y que tiene que saber manejar, porque en el fondo está manejando un arma. Está manejando un arma que puede afectar a otras personas y puede herir o matar, infortunadamente, a alguien si no conoce bien o si no tiene los elementos necesarios para hacerlo. Pero, Erika, una cosa para precisión, para que la gente nos entienda. Hoy en día uno obtiene una licencia de conducción, la mayoría de las personas, Erika, luego de hacer un curso en una academia, en una escuela que debidamente son registrada. academias de garaje, ¿no? Sí, y al cabo de 15 días, 3 semanas, 4 semanas del curso habitual que uno realiza en una academia, en esa misma academia a uno le dicen cómo tramitar la licencia. ¿En qué cambiaría? Tenemos, la ley hoy me tiene unos centros de apoyo logístico de evaluación. O sea, es decir, evaluar y saber si la persona que está capacitándose realmente tiene las condiciones necesarias. Esa evaluación va a tener dos elementos, uno práctico y uno teórico. ¿Qué hemos hecho? Tenemos un banco de preguntas que vamos a evaluar si la gente está realmente formada, y yo algunas de esas preguntas las hago en mis exposiciones. La gente dice que sabe manejar, que tiene licencia de conducción, y yo boto preguntas a ver si es cierto. Y encuentra uno que en general, en ninguno de mis escenarios donde yo he presentado, la gente contesta 100% bien. O sea, todos tenemos dificultades y hay que cambiar eso y tenemos que formarnos cada vez más. Pero segundo, unas pruebas prácticas, unas pruebas que realmente me muestren que la persona tiene la capacidad de conducir un vehículo. Una de las pruebas que vamos a hacer en estos nuevos esquemas de evaluación son las pruebas lentas de motocicleta. Usted encuentra que normalmente la gente quiere correr en la motocicleta, pero la gente no sabe cómo andar despacio, no sabe cómo mantener el equilibrio, no sabe cómo frenar. Entonces, ese tipo de pruebas hace parte del nuevo kit de evaluación de alguien que quiera acceder a una licencia de conducción. Si usted no sabe frenar, si usted no sabe mantener el equilibrio en su motocicleta, le va a ser más difícil acceder a la licencia de conducción hasta que aprenda, hasta que sepa eso. Pero en segundo lugar, o en otras partes del mundo mejor, hay, digamos, diferentes tipos de intervenciones por parte del Estado para poder garantizar que la persona que conduce es idónea para hacerlo. Por ejemplo, en España trabajaron la licencia por puntos. Aquí la hemos intentado tramitar un par de veces. Vamos a insistir en la evaluación de este tipo de esquemas para ver si realmente es el que requiere el país, pero también hay otros como las licencias escalonadas. Es decir, a usted no lo dejan manejar una moto de más de 125 centímetros cúbicos en el primer año. Usted tiene que ir formándose hasta entender y conocer realmente el vehículo en el que se va a mover. Lo mismo pasa con los vehículos particulares. En el primer año, por ejemplo, en muchos países del mundo, no le permiten a los usuarios manejar de noche. Les permiten hasta ciertas horas del día, hasta que se vaya demostrando realmente la idoneidad de cada uno de los conductores. Eso es un poco lo que estamos evaluando desde la agencia, pero también entendiendo que el proceso de formación de un conductor no solamente inicia cuando va a la escuela de conducción, inicia en su casa, inicia desde su colegio, porque lo que pasa muchas veces es que al niño le dicen, mire, esto es un pare, pero el papá no para. Entonces, a ese niño que le enseñaron que eso era un pare y no para, hay que reeducarlo y reentrenarlo en los procesos de escuelas de conducción. Hay que trabajar, y lo hemos venido haciendo con el Ministerio de Educación, en una nueva malla curricular para llegarle a los niños, porque todo el proceso nace desde lo que los niños aprenden en la casa, desde lo que aprenden en el colegio, que es un pare, que es un 30 kilómetros por hora. Hace un par de semanas estuvimos en Cali trabajando con niños y, por ejemplo, los profesores no tenían ni idea cómo se movían sus niños a su colegio. Todos creían que llegaban caminando. El 75% de los niños en la clase en que yo estuve llegaban en motocicleta. Cómo usan, cómo es el casco, cómo trabaja todo esto, hace parte del imaginario colectivo que en la formación de un conductor va haciendo parte de su trabajo diario. Imaginario, director, que hay que cambiar, sobre todo inculcándole a nuestros niños, Yesid, el tema del respeto. El respeto por todos los actores viales y la responsabilidad que sin lugar a dudas son fundamentales a la hora de salir a la calle, como peatón, como biciusuario, como conductor de un vehículo. Pero, ¿cuál es el trámite que va a tener toda esta nueva estrategia que la agencia quiere poner en marcha para garantizar mayor seguridad vial para los colombianos? Todo ese trámite lo estamos estudiando, cuál es la metodología exacta y, digamos, los tiempos, los costos, porque tampoco aquí queremos que haya un costo excesivo para los usuarios. ¿Qué sucede cuando uno ve que a la gente le cuesta? Pues se termina pasando lo de que la gente se sale sin licencia de conducción porque dice yo no voy a pagar algo tan costoso, y queremos que sea sencillo, pero que sea estricto. Queremos que haya unos tiempos mínimos, que haya unas horas mínimas, pero también que haya unas evaluaciones mínimas en cada uno de
digamos, experiencias de Pero eso conducción. tiene que pasar por el Congreso o algún La tipo mayoría de tiene que pasar por el decisiones. Congreso. Todo el Sí. proceso tiene que pasar la mayoría por el Congreso porque hoy, por ejemplo, el licenciamiento por puntos, del que hablábamos hace un rato, si Colombia quiere adoptar el mismo modelo que tuvo España, tiene que pasar por el Congreso porque hoy la ley, el Código de Tránsito, digamos, nuestra metodología de calificación o de evaluación es otra. Entonces tendría que pasar por el Congreso. Pero el Congreso tiene una muy buena percepción y una muy buena iniciativa asociada a los temas de seguridad vial. Es más, crearon una comisión incidental de seguridad vial precisamente para trabajar por la importancia de estos temas. Y es más, han venido siendo muy insistentes en que hay que trabajar en medidas que permitan y faciliten reducir la siniestralidad. Y la semana pasada, en un debate que tuvimos en la Comisión Sexta, hablábamos con ellos sobre estos temas tan importantes como un nuevo proceso de licenciamiento. Y acordamos trabajar con ellos, con algunos de los congresistas, en ver cómo armamos una mejor metodología para el país. Quienes ya tenemos una licencia de conducción, director Luis Felipe Lota, ¿tenemos que volver a tramitar una licencia de conducción? ¿Va a haber cambios como tal? Nos van a evaluar. Sí, hace algunos años, Erika, no sé si usted recuerda que tuvimos que cambiar la licencia de conducción por consideraciones en su momento del gobierno nacional. Con este cambio que alista el gobierno, las licencias actuales deben volver a ser tramitadas. Vigentes. Hoy hay un proceso que exige una refrendación cada determinado tiempo en función de la edad de las personas. Y en ese sentido vamos a mirar esos procesos de refrendación, cómo deberán ser y qué tipos y características de evaluación van a tener esos procesos de refrendación. Que no sea solamente irse y presentarse en un sitio a que reexpidan el documento, sino que se hagan algún tipo de evaluaciones allí en estos centros de apoyo logístico, de evaluación de los conductores. ¿Cómo va a ser y hasta dónde va a ser? Está en la construcción en este momento en cuál debería ser. Pero hoy la regulación colombiana ya nos exige hacer refrendaciones por lo menos cada 10 años a muchos de los conductores en el país. Eso posiblemente se mantendría. Claro. Seguramente yo creo que es lo más sano, lo más lógico. Porque siempre genera controversia estos temas de las licencias de conducción, director. Siempre, cada vez que el gobierno intenta hacer una modificación en las licencias de conducción que ya han estado expedidas, cuando se hacen cambios, a la gente le incomoda mucho. Pero algo hay que hacer frente a Sí. este tema, que la siniestralidad vial se está convirtiendo en una de las principales causas de la muerte de personas en este país y especialmente, como dice Jessy, el doctor Lota, de los jóvenes. Yo les preguntaría, y les devolvería la pregunta, Sí. ¿ustedes se subirían en un avión en donde su piloto no hubiera sido evaluado en los últimos 2 años y saber que maneja todos los elementos del nuevo Boeing o el nuevo Airbus en donde se está Le moviendo? respondo, no, No, Erika, por supuesto tampoco. que no, Sí, claro. hay que hacer ese cambio. Lo que es dar la información, y por eso estamos haciendo esta entrevista con usted, director, anunciando que viene un cambio en esa materia y que posiblemente a la gente que ya tiene licencia de conducción le va a tocar volver a pasar por un examen. Hoy le toca. Hoy la Sí. regulación dice que hay que sacar y hay que hacer reexpediciones cada determinado tiempo. ¿Cuáles son las características y la evaluación para tener eso? Vamos a ver cómo lo vamos a construir entre el Congreso y la agencia. Sin lugar a dudas hay que tomar medidas, hay que tomar acciones frente a este tema, porque como estamos hablando, la conducción a gran velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y el consumo de bebidas alcohólicas al momento de manejar están cobrando la vida de todos estos compatriotas de distintas edades en las diferentes vías del país, no solo en las carreteras, también en el interior de las ciudades. En ese sentido, doctor Lota, ¿cómo se están articulando los esfuerzos con las distintas secretarías de movilidad para que se trabaje desde un mismo lado, ¿no? Para que todos los esfuerzos sean tenidos en cuenta para garantizar mayor seguridad vial en el país, que no sea solo una decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero que en Putumayo estén haciendo otra cosa? Al fin y al cabo, los muertos tristemente están en todas partes. Bueno, aquí tenemos que decir que los muertos están poniéndose desde todos los sectores. Hay peatones y tenemos infortunadamente peatones y ciclistas que a veces no se hacen visibles. Invitamos siempre a que se hagan visibles. Infortunadamente en Cundinamarca, por ejemplo, hay mucho peatón caminante que termina muerto porque no se hace visible. Lo que uno encuentra, por ejemplo, en otros lados del país es que los motociclistas están teniendo una mayor siniestralidad por el no manejo bien del casco y cómo deben ser como la tríada del casco es importante. Y entonces, en ese sentido, la agencia, ¿en qué está trabajando? En pensar que hay que trabajar por los actores y por las regiones, porque son
actores y regiones son elementos que hacen que sea diferente la movilidad en cada sitio. Es decir, los que se movilizan en motocicleta en el Caribe son completamente diferentes a los que lo hacen aquí en Bogotá, o los que lo hacen en Nariño, o los que hacen en los llanos orientales. Y hay que trabajar en eso. Y en ese sentido estamos conformando los consejos territoriales de seguridad vial. ¿Qué es un consejo territorial de seguridad vial? Es un consejo en donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene presencia, también el Ministerio de Transporte, están invitados el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, dada la importancia que tienen estos dos temas, pero obligatoriamente hay unos actores territoriales que son los siguientes: el gobernador, el alcalde de la capital del departamento, el alcalde del municipio que tenga más problemas de siniestralidad vial, el alcalde del municipio que mejor haya hecho la tarea en el último año en ese departamento, otros dos alcaldes delegados de la Federación de Municipios y el comandante de la seccional de la Policía de Tránsito y Transporte, con el fin de hacer políticas locales articuladas a las necesidades de esa región y de los usuarios de esa región. Cuando uno mira los comportamientos de cada región, encuentra que los muertos ocurren por cosas diferentes, por actuaciones y por reacciones diferentes. Y entonces hay que hacer las tareas y la pedagogía y diseñar infraestructura y trabajar con los vehículos en función de cada territorio. Y en eso estamos desde la agencia. Cuando yo llegué cuando llegamos como gobierno no teníamos ni un solo consejo territorial establecido. Hoy tenemos 10. Y antes de terminar diciembre tendremos que tener los 32 consejos territoriales e implementar tareas puntuales en cada consejo territorial de planeación. Pero además vamos a pedir incorporar en los siguientes planes de desarrollo territorial elementos de seguridad vial, políticas de seguridad vial, que además se casen, como dice la ley 152 del 94, con las políticas del país. El Plan Nacional de Desarrollo me pone unas metas a mí como país de reducción de seguridad de siniestros viales. La mitad de los muertos ocurren dentro de las ciudades, ocurren en los perímetros urbanos. Hay que trabajar con las ciudades en función de lo que es cada ciudad. Sí, doctor Lota, hablemos particularmente de los motociclistas. ¿Qué le está preocupando a usted de lo que ustedes llaman este actor vial? Siempre se ha considerado que las personas que van en moto forman parte de las personas que más expuestas a riesgos de accidentes están. En Bogotá y en las diferentes ciudades del país. ¿Qué está pasando hoy con los motociclistas? Para quienes también vendría, Erika, este cambio en la licencia de conducción, junto también para los conductores de carros. 1 de cada 2 muertos en el país, de los 6.850 de los que hablaba Erika al comienzo, es un motociclista o un acompañante de motocicleta. ¿Qué queremos trabajar con ellos? 1, trabajar con ellos en prevención, trabajar con ellos en seguridad en el vehículo, pero 2, también trabajar con ellos en elementos que nos ayuden a que sea realmente efectivo el uso del casco, efectivo el uso del elemento de protección y de seguridad. 3, trabajar con ellos en el manejo y en la maniobrabilidad de las motocicletas. Me explico, el 17%, casi el 18% de los motociclistas que fallecen lo hacen porque chocan contra un objeto fijo. ¿Por qué chocan contra un objeto fijo? Por 1000 razones, pero muchas de ellas se hubieran podido evitar si ellos supieran manejar de mejor manera sus frenos. Hicimos una prueba hace unas semanas en el Campín con motociclistas expertos y con el solo freno de atrás recorren alrededor de 14 metros, con el freno de adelante solamente alrededor de 8 metros, pero con los dos frenos aplicados en una situación de emergencia pueden recorrer 4 metros. Seguramente en un momento de emergencia hubiéramos podido evitar un golpe de estos. Muchos de ellos terminan con golpes caídos contra un andén. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué terminan muertos y caen contra un andén? Porque infortunadamente el casco sale volando. Porque a veces creemos que el casco pues, es un elemento que las autoridades me piden, pero que no necesariamente debo tener de calidad. Y por eso sacamos una resolución desde el Ministerio en que no haya en el país y que no se vendan, y por eso que hago insistencia en que la SIC va a hacer un control muy estricto a los que venden y a los que importan cascos. ¿A partir de cuándo, director? Porque sabemos que en ese momento... Ya está la resolución. Ya está vigente. Ya está vigente la resolución. ¿Pero cuándo será ya prohibición? La prohibición es durante este año, es al final de este año que tenemos la prohibición, pero es para que las firmas que vendan cascos de calidad. Pero lo segundo es que la gente entienda que el casco tiene una talla. La gente en general compra un casco y no tiene claro que ellos tienen un casco para su talla, como los zapatos que uno se compra. Y tercero, el buen uso del casco, el cómo se lo va a apuntar todo el tiempo y cómo... Esto no es ganas de molestar de la autoridad, está protegiendo su vida, señor motociclista. Uno de los temas bien importantes que queremos y con los que estamos trabajando con los empresarios, porque gracias a los empresarios firmamos un pacto por la seguridad vial con muchos de ellos son fabricantes de casco, y lo que estamos haciendo en muchos lados del país es unas cambiatones de casco.
Entonces, que los motociclistas, por favor, se informen y también hagan un cambio del casco, no porque sea más caro o más barato, sino porque le está salvando la vida. Aquí, y están haciendo a unos precios muy módicos el cambio de un casco por el otro, con un precio, digamos, más representativo de lo que significa el cambio, pero que nos interesa salvar las vidas de los motociclistas fundamentalmente. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos trabajando con colectivos de motocicletas para formar entre ellos, pero también con los empresarios estamos generando un esquema de formación a los domiciliarios, porque una de las quejas permanentes es los domiciliarios son una locura en el manejo de la motocicleta, y no solo las motocicletas, sino las bicicletas también. ¿Cómo coordinamos un mejor trabajo? Porque que entiendan, y estamos en contra desde la agencia de aquellos sitios que propician el no pago de un domicilio si llega después de un determinado tiempo, porque eso lo que me genera es exceso de velocidad de las motocicletas y fallecimientos de muchos de los motociclistas por no incumplir con los 30 minutos o los 40 minutos. Estamos buscando los mejores mecanismos con las empresas para minimizar este tipo de impactos. Y finalmente creemos que el tema de formación es fundamental. El nuevo proceso de revisión y de formación de los motociclistas, cómo sabemos y cómo logramos que los motociclistas sepan y sean dueños de su vehículo, no dueños, digamos, desde el punto de vista propietario, sino que se sientan como uno solo con su vehículo, conociendo cada uno de los elementos y sabiendo cómo puede reaccionar su vehículo, porque hoy los 17% de los que hablaba hace un momento demuestran en la gran mayoría de los casos que no conocen el vehículo. Bueno, hay en marcha muchas estrategias, ¿no? Lo del licenciamiento, que será un revolcón en todo este tema, también esa reducción de la siniestralidad vial con un enfoque territorial que a mí me parece verdaderamente notable, porque sin duda no es lo mismo lo que pasa en Bogotá como lo que pasa en Yopal, donde hay una gran cantidad de motos, o en algunos municipios de la costa caribe colombiana. Adicionalmente, lo que se está haciendo con los motociclistas, todo el tema del casco y demás. Y hay un punto muy importante que no quiero pasar por alto, Yesid y director, es lo que tiene que ver con los elementos de seguridad vial vehicular en la publicidad de las marcas a partir de octubre, porque es que la gente compra carros, Yesid, y le gusta el color, le gusta lo bonito que se vea y demás, pero no están atentos frente a las medidas de seguridad que puede tener ese vehículo, que le puede salvar su vida. Es decir, la gente compra porque le parece chusco el carro o muy bonito, pero no se preocupa por otros aspectos. ¿Qué va a pasar a partir de octubre con este tema, doctor Lota? Bueno, venía precisamente hace un momento de trabajar con algunos de los empresarios de la publicidad en cómo va a ser este manejo y cómo es de importante que la gente esté informada no solamente del elemento que tiene el vehículo, sino del elemento que no lo tiene. O sea, es decir, mi motocicleta que voy a comprar, ¿tiene o no tiene ABS? Que sea claro para el comprador si ese elemento lo tiene o no lo tiene. Hay que decir que no necesariamente, y como usted lo decía, Erika, la gente ve el vehículo y dice tiene color, y entonces a veces se encuentra que tiene unos elementos y unos iconos adicionales que considera adicionales y que considera que son un lujo para el vehículo, ¿no? El airbag, los frenos ABS, los elementos de prevención del choque frontal, entre otros elementos, garantizan la vida del que va dentro del vehículo. Y a veces uno no logra el equilibrio entre lo que vale el elemento de seguridad y lo que es el vehículo. Como colombianos deberíamos exigir que todos nuestros vehículos tengan elementos de seguridad mínimos que me garanticen a mí la supervivencia en caso de un choque. Pero la semana pasada, o hace un par de semanas, estuvo aquí el delegado de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, el señor Jean Todt, que es el presidente de la FIA, y él nos decía, Colombia, ¿cuándo se va a adherir a los convenios de seguridad del WP29, que es básicamente la convención de la ONU para los vehículos seguros? Latinoamérica, en ningún país de Latinoamérica se ha logrado adherir a esta convención, porque tiene unos elementos digamos, que a veces considera la gente que es un lujo tener ese tipo de seguridad. Y el mismo presidente dijo, yo me voy a encargar de que el país haga parte de este tipo de reglamentaciones. Que no sea un solo tema de publicidad, sino que sea obligatorio que todos los vehículos tengan elementos de seguridad. Pero sí queremos que la gente exija, y llamamos la atención para que todos los usuarios, en la medida en que exijamos que todos nuestros vehículos tengan elementos seguros, seguramente no vamos a tener vehículos mejor en el país que no tengan elementos de seguridad. ¿Pero eso encarecería el valor de esos vehículos? Eso sucede al comienzo normalmente en este tipo de procesos, pero en el mundo uno encuentra que en la medida en que todos los vehículos tienen ese tipo de elementos,
pues por competencia va a tender a bajar el precio de los vehículos. El problema está en que muchas veces consideramos que esto es un lujo, y esto no es un lujo, es un elemento de seguridad que va a proteger la vida. Un freno ABS, que para los que no saben qué es un freno ABS, es un elemento que le permite no derrapar al vehículo, no le permite no tener una llanta bloqueada que haga que el vehículo se deslice durante un mayor lapso de tiempo, y sí le permite tener una frenada inteligente para que el vehículo frene en menos tiempo, en menos espacio. Y si frena en menos espacio, no se va a chocar o va a poder evitar un choque contra un elemento fijo, contra un peatón, contra otro usuario. Entonces a veces sí, tenemos que sacarnos de la cabeza que esto es un elemento de lujo y que es un elemento de seguridad. Y en la medida en que todos los vehículos lo tengan, seguramente los precios van a tender a bajar. Doctor Rota, leía que también hay un interés por parte de SUBI y de la agencia de crear lo que se ha denominado una unidad de víctimas, porque, ojo a este dato, Erika, el 30% de las personas que resultan heridas en accidentes de tránsito fallecen luego, porque se ha encontrado que hay fallas en la atención que reciben al momento de presentarse los accidentes, los traslados no son los más indicados y los más adecuados. Es decir, cuando una persona es víctima de un accidente de tránsito, en la actualidad pues hay algo que haría falta, como una especie de protocolo, y precisamente esta unidad de víctimas ayudaría a eso. ¿En qué consiste esta unidad de víctimas, doctor Lota? Como usted le decía, el 30% de las personas que fallecen lo hacen, digamos, en un lapso posterior al choque en sí mismo. No necesariamente quiere decir que haya una mala atención, pero sí hay unos elementos que creemos que podemos mejorar. En primer lugar, si usted me pregunta cuál es la línea de atención en Bogotá para un siniestro vial, o si yo les pregunto, ¿ustedes qué me dirían? Pues generalmente uno llama a la línea de emergencias 123. 123 en Bogotá, pero en el país no tenemos una línea única nacional, por ejemplo. Tenemos en carreteras el 767 del INVIAS, que nos permite, digamos, ubicar una ambulancia. Pero en el resto del país no tenemos una línea única nacional. Tenemos que trabajar en línea o buscando tener una línea única nacional que en cualquier momento uno sepa que marca el 123 o el 911 o el qué sé yo en cualquier lugar del país, y hay la posibilidad y la oportunidad de una atención médica. Eso quiere hacer la unidad de atención a víctimas, quiere, digamos, generar el mecanismo para que haya cobertura. En segundo lugar, ¿qué pasa y cómo debe informarse a una persona, a los familiares de una persona que terminan víctimas de un siniestro vial? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo se maneja la información con la familia? ¿Cómo es el manejo legal? ¿Cómo es todo ese tipo de, digamos, de protección? Tercero, ¿cómo se maneja un victimario? Estoy seguro que ninguna persona sale de su casa por la mañana dispuesta a matar personas en la vía y termina acusado por la sociedad, juzgado por la sociedad porque cometió un error. Sí, un error que le costó la vida a una persona, pero ¿cómo hacemos ese proceso con esa persona? En Medellín hace unas semanas, una persona, un motociclista, cometió un error, atropelló a un abuelito, lo mató, y la familia del abuelo dijo, mire, yo no quiero que este muchacho esté preso, sino quiero que él me ayude a trabajar por la seguridad vial de personas de la tercera edad. Y la Secretaría de Movilidad de Medellín está siendo garante de ese proceso. Eso de cómo reeducar y reincorporar al que es también victimario. Sí. Pero también a esa persona que queda con una lesión permanente, cómo lo incorporamos al mercado laboral. Esta unidad de víctimas no las va a incorporar al mercado laboral, pero sí va a generar unos protocolos y unos manejos que le ayuden a esas personas que están siendo víctimas de un siniestro vial o que fueron víctimas de un siniestro vial a ver cómo continúan su vida. Hay que decir que infortunadamente, y con Servientrega, por ejemplo, y con Terpel, y con muchas empresas que estamos haciendo trabajos que hacen parte de nuestro Consejo Empresarial de Seguridad Vial, ellos han venido formando a sus conductores para el trabajo. Y yo me reunía con los conductores, ¿y ustedes qué hacen después del trabajo? Porque el problema es que ustedes conduzcan bien acá, pero salgan y nos conduzcan bien afuera. La empresa los puede reemplazar al otro día, pero ustedes pueden reemplazar, en sus familias los pueden reemplazar. A veces hay que tener con los conductores un manejo para que entiendan que el problema no es solamente una responsabilidad de marcar tarjeta o del horario, sino cómo hacemos para que en su vida, cuando estén manejando, va a poder volverse una víctima y va eso a acabar con su familia. Eso es lo que quiere esa unidad de víctimas, quiere ayudar a los diferentes actores, que es la tarea un poco de esta agencia. La agencia como tal tiene que ayudar a hacer política pública con muchos actores que tienen que trabajar en esto y tratar de organizar un poco, lo decía Erika cuando hablaba de las secretarías de movilidad, que no sea cada quien disparando para un lado.
lo que quiere hacer esta agencia, tanto en los otros temas como en la unidad de víctimas, es generar procesos articulados para que sea más oportuno la llegada a la atención, sin lugar a dudas. 2, mirar cómo se reincorpora la gente a las vías laborales, pero 3, también mirar qué pasa con los que infortunadamente fueron victimarios. Esa toma de conciencia para tratar de erradicar una serie de actitudes colectivas que nos hacen tanto daño a los actores viales resulta fundamental, pero no solo en las empresas, director, sino también en muchos otros escenarios, pero sobre todo en el del día a día, porque por ejemplo uno va por las distintas carreteras del país y uno se queda preocupado cómo un padre de familia sube en un carro viejo destartalado a 10 niños y demás, un carro que se vara en cualquier vía, generando unos enormes problemas, unos enormes conflictos viales, unos trancones interminables. ¿Cómo lograr verdaderamente que los colombianos, y es un desafío descomunal y usted está a cargo de ello, podamos definitivamente cambiar esas actitudes colectivas que generan tanto malestar en la vía y a veces generan tantas tragedias? Bueno, es un tema de pedagogía y es parte de nuestro equipo de trabajo. En la agencia tenemos un equipo de comportamiento que nos está ayudando a pensar, a repensar cómo educar y cómo trabajar con la gente, pero creemos también que aquí hay que trabajar muy seriamente en control. El país, infortunadamente, hoy tenemos 1.100 municipios, 32 departamentos, pero cuando uno va y mira al interior de los municipios, en 770 no tenemos un policía o un guarda de tránsito dentro de la cabecera municipal. Cuando yo no tengo cómo generar control, muchas veces pasa lo que dice Erika. La gente no tiene un vehículo en condiciones seguras, no tiene un vehículo que le permita y le garantice la movilidad a toda su familia. Un tema también muy importante es la revisión técnico-mecánica y cómo tenemos que ser cada vez más exigentes con la revisión técnico-mecánica, porque esa revisión debería ser la que me garantice que el vehículo que sale a la calle es un vehículo que tiene todas las condiciones para operar. Pero tenemos que tener unos elementos de trabajo y control de las autoridades territoriales también muy importantes. 770 municipios, como les decía, no tienen un guardia de policía de tránsito. Increíble. Pero además, solo tenemos 265 autoridades de tránsito. Aquí tenemos que trabajar todos, los alcaldes, las secretarías de movilidad, los usuarios. Pero aquí eso es un tema de todos. Tenemos que trabajar coordinadamente. Si luego nos quejamos de lo que pasa. Claro, corríjame, director, si en Colombia no mueren más increíble. personas en accidentes de tránsito que por hechos de violencia, ¿es así? La siniestralidad vial es el segundo caso de muerte violenta del país. Digamos, Pero materia... cuando hablamos de violencia es, digo yo, de muerte violenta por ajustes de bandas entre delincuentes, es decir... Por atracos, sí, por mueren más riñas. personas por accidentes de tránsito. Es el segundo, después Es el segundo. de las riñas, los asesinatos entre bandas y demás, todo es el segundo. primero. Pero Bueno, en temas relacionados sí. de seguridad vial, todas las muertes son evitables. Son evitables. Pedagogía y tomar conciencia, como usted lo dice, Erika. Bueno. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, porque sé que es un tema, Erika, que le preocupa mucho a los padres de familia que nos están viendo, director. ¿Alguna medida para poner en cintura el transporte escolar? A veces vemos quejas por empresas piratas porque los vehículos no están, Erika, aptos para transportar a lo más importante de una sociedad, que son los niños. ¿La Agencia de Seguridad Vial tiene algo en este sentido, director? Se está trabajando con con el Ministerio de Educación en todo el transporte escolar, no solamente urbano, sino rural, porque en muchas ocasiones el transporte escolar rural tiene unos problemas muy complejos porque no existen vehículos adecuados, entonces se mueven en caballos, en cables, en muchas otras cosas, que seguramente hay que ver cuál es la mejor condición para moverse, pero cuál es la seguridad que está allí para poder movilizar a un niño. Pero sí estamos trabajando con el Ministerio de Educación en revisar cuáles son los elementos mínimos de seguridad vial de un transporte escolar para que realmente tengamos menos niños fallecidos en las vías. Bueno, pues muy bien. Doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital, dándonos una noticia, Erika. Muchas, Se viene, no, sí, pero muchas noticias, pero una muy importante que afecta a todos por igual. Se viene un cambio, un proyecto para cambiar todo el tema de las licencias de conducción para carros y motos, un tema importante que busca proteger vidas, salvar vidas. Pero si es así, que se vengan profundos cambios, porque Sí. es que no podemos seguir conduciendo en las vías del país, doctor Lota, con ese profundo desprecio por la vida y con esa Prudencia. cultura que nos ha hecho tanto daño de que el vivo vive del bobo y yo me paso por aquí y yo llego acá Sí. para intentar llegar primero. Lo más importante es llegar
con total seguridad, sanos y salvos, a nuestros destinos. En su casa lo esperan, como decía un por comercial. supuesto, y en Colombia desafortunadamente hay muchos actores viales que son absolutamente irresponsables. No solo ponen en riesgo sus propias vidas, si usted lo sabe, doctor Rota, sino las de los demás. Muchas gracias, doctor Lota. Yo solo cambiaría el verbo y no sería afectan, sino deberían beneficiar a los colombianos. Ah, claro, Sí, señor. no, sin duda alguna, sino que nos va a tocar a todos, a eso me refería. que doctor venga Lota. Debería todas las beneficiar a todos. normas. Así es, para el beneficio de Claro. todos, sin duda, Hay tiene que usted salvar razón. vidas. Gracias, doctor Lota. A ustedes por invitarme y espero seguir visitándolos por acá. Trabajo sí Desde hay, mayo, el desde suyo mayo lleva el todo. doctor Lota en esta importante agencia. Antes estaba en planeación, fue el hombre que estructuró el COMPES para el metro de Bogotá. Así es. Bueno, Erika, gracias. Se nos acabó el tiempo. Va de chicharrón en chicharrón en la vida. De misión en misión, Ah, muy bien. de misión Sí, en sí. misión. Bueno, muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por estar como siempre en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos mañana, 8:30 de la noche, en este espacio donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.